Hoy martes santo, 15 de abril, con la información, con el análisis y con la opinión. Como siempre, saludo a esta hora a quienes se sintonizan a través del canal de YouTube de Blue Radio y por medio de la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Amanecemos con una crítica situación de orden público en la región del Catatumbo, a punto de cumplirse 3 meses de la declaratoria de conmoción interior por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. De nuevo la guerra arrecia, ha obligado a más de 200 personas a desplazarse hacia Ocaña pidiendo protección de las autoridades locales y de la Iglesia Católica. Van 4 días de intensos combates entre el ejército y el ELN, y del ELN con las disidencias de las FARC en las veredas Santa Clara, El Pino y La Pacha, no solo en Ocaña, sino también en el municipio de Ábrego. Las imágenes son dramáticas. Los desplazados llegan en camiones con niños de brazos y con sus mascotas, pidiendo atención en alguno de los albergues que se han ubicado en el municipio de Ocaña. Es tan grave la situación que también a Bogotá llegaron anoche los primeros desplazados del Catatumbo. Estaban en la vereda Las Pavitas en Puerto Boyacá desde el éxodo que empezó hace meses, pero decidieron venir a la capital del país a exigir atención del gobierno nacional. Vamos a hablar en segundos del corte de cuentas de los 3 meses que está a punto de cumplir la conmoción interior del gobierno del presidente Petro, que todavía está en estudio por parte de la Corte Constitucional. Hablando de orden público, siguen los operativos de las fuerzas militares en contra de alias Iván Mordisco en límites entre Amazonas y Caquetá. Hay más de 12 disidentes abatidos. Hay serias presiones contra el máximo cabecilla de las disidencias, Néstor Gregorio Vera, a quien se le cierra el cerco, pero habría huido luego de estar en la mira de las autoridades. Fueron encontrados en una lancha varios de sus objetos personales, entre ellos sus gafas y aparentemente uno de los computadores. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que Iván Mordisco no ha sido neutralizado, pero que sí hallaron, como les digo, varios de sus elementos personales. La recompensa que ofrecen las autoridades por Mordisco es de 4.400 millones de pesos. En esa misma zona cumplen una semana desaparecidos, presuntamente secuestrados por las disidencias, 8 personas, habitantes del municipio de Calamar en el Guaviare. El gobernador de ese departamento ofrece recompensa de hasta 50 millones de pesos por el paradero de estas personas. Hablando de economía, la noticia es el polémico borrador de decreto que tiene el Ministerio de Hacienda para aumentar la retención en la fuente este año, que en la práctica significa aumentar el recargo de impuestos en 2025, pero anticipando pagos de impuestos del próximo año en el 2026. Las retenciones en la fuente son adelantos de los impuestos que pagan los contribuyentes cuando llegue el momento de declarar renta. Si bien la gente pagará en teoría lo mismo, aunque en el decreto hay unos incrementos, sobre todo en algunos sectores, como por ejemplo el sector de producción de hulla, el sector de minas, el sector de explotación de oro, el sector del gas natural y el sector de la generación de energía eléctrica. Esto significa en la práctica que está dándose de forma anticipada un pago de los contribuyentes porque el gobierno está buscando caja, está buscando recursos para este año, así eso signifique, y esta es la advertencia que hacen diferentes economistas, exdirectivos de la DIAN incluso, un sacrificio en las finanzas públicas para el año 2026, es decir, pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que se recaude anticipadamente este año no estaría sin duda en las finanzas públicas para el año 2026. Por eso, ANIF cree que esta idea del gobierno es precisamente eso, redundará en una caída de ingresos fiscales en el futuro. Y hablando de economía, les contaré detalles de la reunión en la Casa de Nariño de los ministros de Minas y de Hacienda con gremios de energía y gas. Los distribuidores dicen que el gobierno se comprometió a pagar antes de finalizar este mes 400.000 millones de pesos de la deuda que asciende a casi 10 billones de pesos que tienen con empresas de energía y gas. Los gremios destacan ese pago que anuncia el gobierno, pero dicen que es a todas luces insuficiente. Hablando de reuniones, anoche no hubo Consejo de Ministros del presidente Petro con su gabinete, no hubo transmisión ni por canales públicos ni privados,
porque hubo cambios de agenda. El presidente Petro aparentemente no estuvo ayer en reuniones de gobierno en la Casa de Nariño. Y les contaré en segundos detalles de dos situaciones que hemos venido informándoles y que merecen atención en materia de salud pública: el dengue, la fiebre amarilla y ahora la tosferina, de la cual hay un brote en Bogotá, una enfermedad que en los últimos 10 años estaba prácticamente desaparecida en Colombia, pero que este año de nuevo ha repuntado en el número de casos. Hay alertas en diferentes partes del país, no solo en Bogotá, en comunidades indígenas en Antioquia. En la capital del país, por ejemplo, van 100 casos confirmados este año, cuando en todo el 2024 se han presentado solamente 11 contagios. El llamado de las autoridades es a reforzar la vacunación, en especial para mujeres embarazadas desde la semana 20 y para bebés. La tosferina es una enfermedad que se transmite por las partículas que expulsa un contagiado al toser o al estornudar. Es altamente contagiosa y es potencialmente mortal, sobre todo en los menores de edad. Les contaré en segundos, hablando de la capital del país, de las pruebas de los trenes del metro de Bogotá en China. El alcalde Galán publica videos y le lanza pullas al presidente Petro. Iremos a Lima para seguir hablando de la despedida al peruano más universal. Fue cremado el cuerpo sin vida del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en medio de una ceremonia privada. Hablando de política, el gobierno colombiano reconoció el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales en Ecuador. Lo hizo la canciller Laura Sarabia, a pesar de que el presidente Gustavo Petro no dice por ahora una sola palabra en medio del ruido de fraude que sigue moviendo la candidata perdedora, la correísta Luisa González. La OEA dijo ayer que hubo total transparencia en los resultados y que no hay ninguna posibilidad de que se haya dado un caso de fraude. Y no paran las polémicas del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Hablaremos de el congelamiento de $2.200 millones de fondos federales para la Universidad de Harvard, que no agachó la cabeza en torno a la independencia del centro educativo. Trump condicionó la entrega de esos recursos a cambio de que acabara con políticas y programas de inclusión y de diversidad. Semana Santa, hoy martes santo, en medio de un primer grave accidente que se produjo hace algunas horas en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, hay 4 personas fallecidas. Les contaremos a propósito cómo avanza el plan éxodo por las vías del país. 6 de la mañana, 8 minutos. Como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Arte. Se celebra el 15 de abril porque hoy es el natalicio de uno de los artistas más importantes en la historia de la humanidad. Les hablo de Leonardo da Vinci. Había nacido el 15 de abril de 1452. Da Vinci, que fue pintor, fue escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un larguísimo etcétera. Un sabio, Leonardo da Vinci. Son las 6:08, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en titulares, en Mañanas Blue. Una operación sostenida en contra de la guerrilla del ELN mantiene el Ejército Nacional en zona rural comprendida entre los municipios de Ocaña y Ábrego, entre los corregimientos de Capitán Largo y Mariquita. Se desarrolla en el marco de la Operación Catatumbo, de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial. Esta situación ha llevado a que por lo menos 200 personas hayan tomado la decisión de salir desplazadas desde ese territorio. Habló de este tema Hugo Guerrero, es el alcalde encargado del municipio de Ocaña. Como administración municipal y en articulación con el Ministerio Público hemos activado la ruta correspondiente para brindarles la ayuda humanitaria inmediata o de emergencia a estas comunidades. También en estos momentos nos encontramos en la toma de declaraciones y seguimos como administración municipal en articulación con el Ministerio Público garantizando los derechos de esta población. Mientras tanto empezaron a llegar a Bogotá las primeras familias desplazadas que se encontraban en la vereda Las Pavitas en Puerto Boyacá tras huir de la violencia en el Catatumbo. Ante su llegada, el distrito y la unidad para las víctimas acordaron medidas conjuntas de atención inmediata mientras la Agencia Nacional de Tierras define su reubicación definitiva. El gobernador del Guaviare, Jason Rojas, rechazó el secuestro de las 8 personas en el municipio de Calamar y anunció una millonaria recompensa para quien dé información sobre la ubicación de los secuestrados que ya completan una semana en cautiverio. Hasta 50 millones de pesos para quien nos dé la información de dar con el paradero de estas personas. También le hacemos el llamado al grupo armado que tiene a estas personas para que le respete la vida y su integridad y que por favor
los devuelva para que puedan estar y volver al seno de sus familias, sus hijos, sus familiares. Una operación de las fuerzas militares y la policía contra las disidencias de las FARC en Caquetá dejó el hallazgo de importantes elementos y las armas de alias Iván Mordisco y varios de sus escoltas. Las autoridades aseguran que el cabecilla ha perdido al menos 14 insurgentes en las últimas horas. El general en retiro, Pedro Sánchez, ministro de Defensa. No ha sido neutralizado, o por lo menos no tenemos la información de que ha sido neutralizado. Y de igual manera, la recompensa que nos permita la captura de este narcocriminal se mantiene. Creo que ha dado frutos, son 4.450 millones de pesos. Gabriel Yepes, alias HH, máximo jefe de los Comuneros del Sur y negociador de paz, enfrenta un giro clave en su proceso de extradición. La Corte Suprema emitió concepto favorable para enviarlo por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir, pese a que la Fiscalía había suspendido su captura por los diálogos con el gobierno. El presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra. Sin embargo, Oti Patiño, consejero de paz, duda que se firme la extradición debido al importante papel que HH juega en los diálogos de paz. De acuerdo con la información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, hasta el día de hoy en el distrito de Bogotá se han reportado 390 casos probables de tosferina. Diana Gualtero, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, habló respecto a los aumentos de casos de tosferina en la ciudad. Ante esto, el secretario de Salud, Gerson Vermont, también expresó su preocupación, pues se han registrado 107 casos en lo corrido del 2025, un aumento significativo respecto al mismo periodo del año pasado, en el que solamente hubo 11 casos. Aumentar las retenciones en la fuente puede ayudar a solventar el problema de caja del gobierno, pero redundará en una caída de ingresos fiscales en un futuro. Además, una mala calibración puede afectar la liquidez y estabilidad financiera de las empresas. Esta es una de las críticas que está haciendo el presidente de ANIF, José Ignacio López, a la propuesta del gobierno nacional con la que se busca resolver el difícil problema de ingresos para este año. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Están estudiando un decreto que sube las retenciones en la fuente en la mayor parte de los sectores, pero principalmente en agricultura y en café. Terminó un encuentro entre el gobierno y el sector energético. En la cumbre hubo acuerdos sobre los recursos que se le deben a los distribuidores de energía. Pues el gobierno acaba de asumir el compromiso de comenzar a pagar los 2.9 millones de pesos que tiene con las generadoras de energía por concepto de subsidios. El presidente de Asocodis, el gremio de los generadores de energía, José Camilo Mansur. En el mes de abril van a aportar unos recursos, 400.000 millones de pesos, pero para todos los sectores. Es insuficiente, pero es un apoyo. Se van a agilizar la expedición de los certificados por cerca de 1.5 billones para el sector eléctrico, con miras a que las empresas pudieran negociar en el mercado financiero y poder tener algo de liquidez en ello. Toda una polémica se ha desatado en el país luego de la decisión que tomó un juez de dejar en libertad a 7 integrantes de la red criminal Los Alta Gama, quienes se dedicaban a robar vehículos en la capital. Según se pudo conocer en el acta de la audiencia donde quedaron libres, no se pudo establecer los motivos que llevaron a esa captura que avaló primero un juez de control de garantías. Esto es lo que dice puntualmente el acta de la audiencia. Como consecuencia de ello, se dispone librar la correspondiente boleta de libertad con destino al jefe de celdas de la URI de Puente Aranda, a efecto de que ese derecho se restablezca de manera inmediata o en el menor tiempo posible. El Ejército Nacional inició una investigación sobre una supuesta red de prostitución que involucraría a cadetes de la escuela José María Córdoba. Y es que según los reportes que se habrían entregado, dichos catálogos contenían fotografías de mujeres desnudas que ofrecían servicios sexuales. El general Cardoso aseguró que hasta el momento lo que se ha verificado es que se trataría de un montaje fotográfico en los que aparecen rostros de cadetes con cuerpos que al final no corresponden a los suyos. En cuanto a la información sobre una presunta red de prostitución al interior de la escuela militar, especialmente en el tema femenino, pues es eso, precisamente una presunta. Nosotros hemos hecho y iniciamos una investigación e inmediatamente supimos de los eventos. Luces y sombras en la paz total. Por un lado, las delegaciones del gobierno y las disidencias que siguen en un proceso de paz le propusieron al presidente Gustavo Petro extender por 6 meses más el cese al fuego bilateral que vence hoy. Sobre esto habló Camilo González Pozo, jefe de la delegación del
del gobierno. De otra manera no se pueden garantizar las tareas. Hay un compromiso de la institucionalidad para cada una de estas cuestiones, para la actividad de parques, para el catastro multipropósito. Pero en Barranquilla está frenada la conversación entre los costeños y los PPs y el gobierno, porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró que solamente se sientan a hablar si hay acciones concretas como una desmovilización completa. La primera línea del metro de Bogotá ya empezó a ser sometida a pruebas en China, según lo informó a través de su cuenta de X el alcalde Carlos Fernando Galán. El video fue acompañado con un mensaje del mandatario en el que dice, abro comillas, spoiler, no es de cartón, cierro comillas. Se espera que esta primera línea llegue a la capital en septiembre del 2025, por lo que es necesario hacer pruebas de seguridad, movimiento, comportamiento en curvas, rendimiento y niveles de ruido. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura que se inmortalizó en el mundo de las letras, fue despedido en Lima como él lo quiso, en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Su hijo mayor Álvaro envió un emotivo mensaje a todos los seguidores de su padre. A su lado estaban también Gonzalo y Morgana, los otros dos hijos del Nobel. Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres y nosotros a un ser infinitamente querido, a quien vamos a echar de menos, pero nos queda el consuelo, por supuesto, de no solamente del extraordinario padre que fue, sino del hermoso legado que le ha dejado al Perú y al mundo. Hoy comienza la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Aston Villa recibirá a Paris Saint-Germain. Va ganando el conjunto francés 3-1 a las 2 de la tarde. A la misma hora, Borussia Dortmund enfrentará a Barcelona. Va ganando el conjunto español 4-0. Ahora, sobre mantener la estructura del equipo, el director técnico de Barcelona, Hansi Flick. Bueno, no queríamos hacer muchos cambios, solamente dos con respecto al partido contra el Dortmund. Era para nosotros importante mantener la estructura del equipo, simplemente por eso. En el fútbol profesional colombiano comenzó la jornada 14 de la liga con la victoria del Deportivo Independiente Medellín 2-1 ante Independiente Santa Fe. Esto dijo sobre su victoria el profesor Alejandro Restrepo. Hoy fuimos muy equipo, desde el primer balón que tuvimos en posesión o en disposición, se vio la seguridad con que el equipo entró al campo a jugar. Con este resultado, Independiente Santa Fe sexto, Deportivo Independiente Medellín es quinto de la tabla de posiciones.